Quiero comprender qué pasa con la civilización, con la humanidad. Si les aplicamos los valores esenciales de la dignidad humana a los marginales, a los migrantes. Es la pregunta que plantea Ai Weiwei, el artista activista asiático más influyente de los tiempos recientes. Ai Weiwei sufrió en carne propia, por 4 meses, el secuestro y custodia de soldados que lo vigilaban presentes en el baño, en el catre, en la mesa o en el rincón donde estuviera. Su padre, poeta disidente, fue víctima de la revolución cultural de Mao Zedong, donde leer y escribir era subversivo. Por eso sus temas son los del mundo actual: los éxodos, la migración, las expulsiones, el exilio. A ello atiende su trabajo y propuesta artística, a lo esencialmente humano, como se ve claramente en Restablecer Memorias, exposición que llega al Museo Universitario Arte Contemporáneo, donde nos encontramos. Platicaremos con Ai Weiwei y con la directora del MUAC, Graciela de la Torre. Gracias por su tiempo. A veces parece que es un provocador a la manera de Duchamp o de Andy Warhol. ¿Así es? No soy una especie de provocador, soy un provocador. Y creo que estamos en un mundo problemático ahora. ¿Por eso es un activista? Creo que yo nací como un activista. La vida misma y cualquiera que esté al tanto de lo que es la vida debería ser un activista. ¿Su propuesta estética no pierde por su activismo? Sí, si gano algo, siempre pierdo algo. Y eso es muy normal. Cuando cualquiera crea algo, puedes perder mucho. ¿Recuperar la memoria para qué sirve? La memoria es la manera en que nos reconocemos a nosotros mismos, para entender de dónde venimos, a qué tipo de valores respondemos y qué podemos compartir con otras personas. Sin memoria, los humanos se vuelven locos, dementes, se vuelven autodestructivos porque simplemente no tendríamos racionalidad. Nuestra racionalidad está construida en nuestra memoria. ¿No cree que las grandes corporaciones deciden cuál debe ser nuestra memoria, nuestra idea de libertad? Creo que los gobiernos, muchos de los gobiernos y las grandes corporaciones actuales están tratando de borrar nuestra memoria a propósito. Es por eso que hay tantos secretos, algunas condiciones indescriptibles. Al hacer eso, obtienen ventaja sobre las personas comunes e individuos. Obtienen ventaja en una concurrida competencia. Nuestra memoria está siempre en riesgo. Pero la memoria debe de ser construida por el individuo, por la familia cuyo hijo nunca vuelve, por quien te puede decir cómo era cuando el hijo estaba con él en el campo. Y la mamá puede decirte que su hijo prometió convertirse en un maestro. Es el deseo de la gente humilde, que vive en una pobreza inconcebible, convertirse en un profesor, convertirse en alguien respetable, no solo un campesino. Entonces, si no tenemos esa memoria, nunca entenderemos al ser humano, y si no respetamos esa memoria, entonces el desarrollo no significa nada porque no beneficia a la humanidad. La memoria no se la dejamos a empresas como Google o como Facebook. ¿Qué podemos recordar? ¿Ellos lo deciden?
Creo que las grandes corporaciones están buscando ganancias, que es lo más importante porque así es como las grandes corporaciones existen. Pero también pueden ser peligrosas porque tienen tanta íntima relación con los individuos que ponen a las personas en una posición muy vulnerable. Es por eso que tenemos que regular las políticas gubernamentales para proteger la memoria, proteger la privacidad, nuestros propios secretos, nuestros sentimientos. Hay tantos crímenes como en la migración o los refugiados o los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué hace el artista para recuperar su memoria? Aquellas personas desafortunadas en casa que tienen que salir de su país tratando de ser aceptados. Es también la condición típica de los artistas. Tenemos que dejar nuestra patria espiritual para buscar un nuevo lugar e impulsarnos a encontrar el sentido de la vida. Un verdadero artista es exactamente como un refugiado. Pronunciarse, comunicarse y hacer entender a la gente que los refugiados o personas desafortunadas son parte de nosotros, y creo que eso es todo lo que podemos hacer. ¿Hemos perdido el sentido de humanidad? La humanidad es quizá todo lo que tenemos, ¿sabes? La riqueza, la pobreza o lo que sea, todo está relacionado a nuestra humanidad. Y en el fondo de nuestro corazón somos humanos, somos diferentes y sabemos lo que nos importa, cómo pensar en el futuro, cómo tener compasión sobre otras personas. Esas son cualidades muy valiosas de la sociedad humana. Entonces, no podemos permitirnos dejar que la humanidad se destruya. Esa es la última línea, defender la humanidad. Su papá fue un poeta, y fue un poeta que estuvo fuera de lugar, en China. ¿Usted se siente fuera de lugar también? Yo diría que el poeta, sí. Mi padre fue un poeta y sufrió a lo largo de su vida por ser un poeta. Yo no soy un poeta, soy un artista, pero también he sido expulsado de mi nación. Soy un exiliado. Entonces podemos ver que el espíritu de la poesía y el arte estará siempre vivo mientras seamos seres humanos, una sociedad humana. La forma puede cambiar. La poesía escrita quizá en Twitter o Facebook por alguien que nunca supo que él o ella era un poeta, pero la calidad espiritual es poesía. ¿Cree que la poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre? Creo que la poesía es la piedra angular de la humanidad. Incluso puedes ser analfabeta, nunca haber recibido educación y aún así tener el corazón de un poeta. En un mundo tan globalizado, ¿hemos perdido esa capacidad de asombro? En nuestro desarrollo científico y también en la globalización, nuestra alma, nuestro corazón se convierte en un refugiado. No hay suficiente tiempo para que pensemos en quiénes somos y en aquello que realmente importa para la vida humana. Todo está tomado por los conflictos diarios.
por competencia innecesaria, y los extraños estándares morales, y el lavado de cerebro por los medios masivos. Todo eso hace el razonamiento de las personas aún más difícil. Cada vez hay más fronteras económicas, financieras, geográficas. ¿Qué es una frontera y qué es un muro para usted? Creo que como artista o como ser humano, siempre hago preguntas muy esenciales relacionadas a los derechos humanos, dignidad humana. En el sentido más amplio, se trata de nuestra humanidad, libertad de expresión y desarrollo individual son siempre lo más importante para cualquier sociedad. El arte es libre. ¿Qué tan libre es con estas fronteras? Normalmente se diría que el arte es libre, pero el arte no es libre si no se enfrenta a obstáculos. El arte es únicamente libre cuando puede liberar a un individuo o ser humano de todas esas dificultades. Sin dificultades, el arte no está ahí y la libertad nunca está ahí. ¿Qué les diría a los jóvenes mexicanos en este país tan contrastante y con tantos problemas? He estudiado las condiciones de los mexicanos, ya que estoy realizando una película sobre la vida en México. La película saldrá dentro de unos meses. Es una gran producción. Entonces, he visitado a muchas familias, hablado con los padres, en esos lugares al final del mundo donde ya no hay camino sobre el que puedas ir más allá. Esas personas ni siquiera hablan español, hablan una lengua indígena. Tenía que visitarlos y ver que son gente común que lo único que quieren es un futuro para sus hijos. No piden demasiado, tienen dignidad, están muy orgullosos de sí mismos, pero quieren un futuro mejor. Lo que amenaza su vida es la situación política. Tenemos un sistema que no los protege. En muchas situaciones protege a los criminales y hace su vida un gran sufrimiento. Entonces necesitamos una sociedad que pueda reestructurar nuestro menospreciado sistema político democrático para realmente confiar en las personas, y esas personas tienen que generar políticas en favor de las personas. ¿Cree que los artistas y los intelectuales han perdido contacto con la gente ordinaria? Creo que en general, no sé si en México, pero en general, los llamados intelectuales o personas de razonamiento liberal están bastante desconectados de la realidad. En parte porque sus instituciones pueden cubrir todas sus necesidades. Ya sabes, perteneces a la universidad, perteneces a las instituciones, pagan tu salario, garantizan tu bienestar. Entonces, ¿por qué tendrías que hablar por aquellas personas que no pueden ni siquiera costear su almuerzo? Es un problema global, y ese problema crea muchos otros problemas. Primero, no tenemos un entendimiento claro de nuestra sociedad, incluso si está podrida o corrompida, pero nadie puede señalarlo porque simplemente no hay intelectuales que quieran hacerlo. La sociedad no fomenta eso. Segundo, haría aún más extremas las condiciones de supervivencia de la sociedad. Los pobres incrementan y empobrecen más. Los ricos se vuelven más desarraigados e insensibles. Entonces eso haría de la sociedad una sociedad inestable. ¿Cree que la educación y la cultura son indispensables para lograr algún cambio?
Creo que para nuestra sociedad no hay muchas otras opciones. Los niños nacen y cada generación adquirirá sus ideas. Necesitan ser informados sobre el tipo de mundo en el que vivimos. La educación es absolutamente necesaria. Pero la interrogante sobre la educación es, ¿de qué tipo de educación estamos hablando? La educación también, en muchos casos, en Occidente, ha sido institucionalizada. Sirve a propósito de las ideologías dominantes. Así no funciona tan bien en realidad. ¿Está leyendo actualmente algún poeta? ¿Poesía? Leo poesía diariamente en Twitter. Ahí la gente escribe en pocas palabras sus sentimientos privados. Algunos pueden ser bastante políticos y otros muy personales, y son tan hermosos como cualquier poema. Muchísimas gracias. Thank you. Gracias a ti, fue una entrevista muy agradable. Thank you. Seguramente por su pasado tortuoso, Ai Weiwei busca recuperar el sentido de lo humano en cada uno de sus trabajos, con los migrantes y desplazados palestinos en Cisjordania y aquí en México. Por eso los 43 normalistas de Ayotzinapa exterminados con barbarie y su rescate de los restos de un templo de la dinastía Ming destruido por el régimen comunista. Solo con la recuperación y apreciación del pasado podemos construir futuro, y los estudiantes asesinados eran eso, el futuro. Es esta la línea donde convergen las reflexiones, propuesta artística y crítica de Ai Weiwei. Ai Weiwei ha sido un artista con una obra muy compleja, que lo mismo aborda la posibilidad del consumismo que la relación con el pasado y con sus objetos, y ha hecho una parte importante de su trabajo en relación a hacer preguntas políticas, como un activista que en cierta manera durante un tiempo fue la opinión pública en China y alrededor del mundo también estableciendo una discusión de la situación de la inmigración. Entonces, cuando él empezó con la idea de hacer algo en México y se aproximó al MUAC, una cosa que le quedó claro es que era un sitio demandante y con un momento muy complejo. Graciela de la Torre, se cumplen 10 años en el museo, en el MUAC, Universitario de Arte Contemporáneo, y lo celebran con una exposición espléndida de uno de los artistas más importantes, más emblemáticos del mundo. Fíjate que quisimos hacer de estos 10 años una celebración muy universitaria. Comenzamos con Salones Independientes, que es una exposición histórica, académica, que contribuye definitivamente a la historia del arte mexicano. Y luego, bueno, pues siguió ahorita un artista referencial de la escena internacional, que es Ai Weiwei, y que también es una exposición muy universitaria. Aunque sea un artista referencial del mundo internacional del arte, pues es una exposición, tú vas a ver, muy universitaria. ¿Cuál es la importancia de que la universidad tenga espacios como este? Fíjate que cuando vino Ai Weiwei se quedó enamorado de la universidad, ya te lo habrán comentado, pero también de los espacios del MUAC y del espíritu que nos anima. Y yo creo, el MUAC es un espacio para Ai Weiwei y Ai Weiwei es para el MUAC. Te voy a decir porque él sabes que es un artista fotógrafo, es videoasta, es cineasta, poeta, arquitecto, diseñó el Nido de Pekín, artista visual, pero ante todo y siempre es un activista. Entonces, este pensamiento crítico, libertario que él tiene, estos valores que comparte con la universidad de equidad, de justicia social, de derechos humanos, son valores universitarios también. Entonces creo que es un espacio que está en sintonía con el pensamiento de Ai Weiwei y Ai Weiwei con los valores universitarios y con el pensamiento autónomo de la universidad. Lo que aquí se dice que es crítico y libertario es como él actúa y es parte de su biografía también. Entonces creo que está en el lugar donde debe estar. ¿Qué cosas se podrían potenciar más en el MUAC, precisamente para hacer más clic con este mundo de artistas que están haciendo cosas o activismo político? Pues mira, por lo pronto es una de las líneas del museo, es la museología crítica y la pedagogía crítica, donde hablamos nosotros de víctimas, hablamos de derechos humanos,
desde luego, y ahora con Ai Weiwei, bueno, vamos a ser parte de la cátedra Nelson Mandela y tenemos muchas actividades relacionadas con el tema. No van a encontrar, el público no va a encontrar al Ai Weiwei aquí que conoce, no va a encontrar al Ai Weiwei de las bicicletas, por ejemplo, de las 80,000 tacitas rotas que están en Los Ángeles. No, le va a encontrar un Ai Weiwei que realmente está hablando de nuestra realidad fracturada, como tú sabes, y del pasado que puede ser el pasado chino, es el pasado chino, pero que puede ser el nuestro. Entonces va a redescubrir un Ai Weiwei que habla de una realidad que pues nos conmueve a todos. Del pasado y del futuro. Del pasado y del futuro, absolutamente. De un futuro destruido, porque el futuro se ha destruido, igual que muchas veces el pasado. Entonces, vamos a acompañar esa exposición de muchos programas, programas públicos. Y bueno, a lo largo del año seguiremos celebrando estos 10 años. Cuando termine Ai Weiwei, tenemos otros grandes proyectos. Muchísimas gracias. Los esperamos aquí. Gracias. Y ahora los invito a que escuchemos La novedad de la patria. Cancún se vistió de gala, despidió a abril con los acordes del magnífico Mozart, el músico que a la edad de 5 años ya componía para la realeza y la aristocracia. Wolfgang Amadeus Mozart compuso más de 600 obras, entre las que destacan conciertos, sinfonías y óperas. A la edad de 35 años falleció repentinamente. Sin embargo, sus obras llevan más de 250 años fascinando al mundo. Bajo la batuta de Mar Marcus y la pianista Isabel Ladrón de Guevara, el Teatro de Cancún fue testigo de la elegancia y pasión del magnífico Mozart. El concierto de la Sinfónica de Cancún tuvo el mejor escenario, los festejos de aniversario de esta joven ciudad famosa por sus playas, que a sus 49 años apuesta por el arte como antídoto contra la barbarie. Felicidades Cancún, gracias Mozart, el magnífico. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención, los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche y recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Gobierno de México.